En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Las palabras de Jesús impregnan el universo. Ellos fluyen a través de las esferas para ahora presentarse ante el juicio de Dios sobre la humanidad. Las palabras contienen todo lo necesario para que todos, incluso la persona más superficial, pueden comprender fácilmente cómo actúan las leyes de Dios en todo y sirvan de testimonio de lo que se cumple en su camino. Gracias a estas palabras, cada uno puede ver fácilmente dónde se encuentra en relación con la justicia de Dios. Él puede saberlo si tan solo quiere saberlo. Las palabras, en su naturaleza omniabarcante, obran con el efecto de la perfección de Dios. Actúan constantemente como testigos, por una parte, del efecto de todo el mal que los hombres hacen a sus semejantes y, al mismo tiempo, de todo el bien que cualquiera ha hecho por todos los habitantes más débiles e indefensos de la obra de la creación. Forman una clara línea divisoria para la clasificación más justa de todos los deseos humanos en relación con la vida que lo rodea. Llegan hasta los más mínimos matices de los deseos humanos. Cada chispa de voluntad que subyace a estas palabras conlleva siempre una declaración directa y automática sobre el estado del ser espiritual interior del hombre. Esto es porque estas palabras fueron puestas en boca de Jesús, en un cumplimiento sagrado por mandado de Dios Padre, a través de Immanuel, Espíritu Santo, para que a partir de ese momento la humanidad fuera juzgada por ellas. O bien el espíritu humano hace honor a estas palabras, estimulando adecuadamente su sensibilidad interior, haciendo a todas las criaturas sin distinción solo aquello que está lleno de pureza y bondad, o bien sofoca la vitalidad de la chispa espiritual que lleva dentro de sí, de modo que ocasionalmente, o quizás incluso a menudo, inflige dolor y sufrimiento de diversos tipos a todos los seres vivos que le rodean. Hacer voluntariamente solo el bien es prueba de la madurez espiritual de una persona. Tal cosa no es posible sin una cierta dosis de infantilismo que trasciende todas las intenciones de la mente, de modo que el resultado de las acciones de una persona sea una actividad alegre y útil, sea cual sea en la vida. Siempre es cierto que una persona nunca hará cosas malas por su propia voluntad. Esto es especialmente cierto cuando hace el bien a aquellos que son más débiles que él y, por lo tanto, más vulnerables. Si él no abusa de su posición para el mal, sino por el contrario para las buenas obras, entonces el resultado, incluso si nadie más reconoce sus motivos, da testimonio de su madurez interior ante las leyes de Dios, da testimonio de la grandeza de su espíritu. En las palabras de Jesús, como siempre ocurre con las palabras de la verdad, hay también una gran oportunidad para que el hombre, para que comprenda el efecto de la voluntad de Dios en la creación. Es una imagen de un gran acontecimiento en la obra de la creación. La voluntad de Dios para la obra de la creación es Parsifal en su clímax en el castillo del Grial. Porque Parsifal lleva dentro de sí una parte del resplandor insustancial de Dios Padre,
de cuya voluntad surgió la obra de la creación. Por lo tanto, está conectado con todo lo que sucede en la obra de la creación. En él todo se desarrolla como en el Hijo del Hombre designado por Dios Padre, que aquí transmite la voluntad de Dios sobre la creación. Todo lo que sucede en la creación, donde quiera que sea, sucede al mismo tiempo por la radiación de la voluntad de Dios anclada en ella y hacia sí mismo, pues esto se da por el hecho de que Él es el administrador de todo en esta creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Incluso la partícula más pequeña de vida en la creación le pertenece solo a Él. Por esta razón, la omnisciencia de Dios lo colocó a la cabeza de la obra de la creación. Él es el gobernante designado sobre toda la vida en la obra de la creación y actúa eternamente en la justicia de Dios Padre. Todo lo que ocurra en cualquier parte de la obra de la creación llega en última instancia a Él, a través de hilos vivos, para que pueda juzgar si corresponde o no a la voluntad de Dios Padre. Incluso la más mínima sacudida de cada criatura le llega y Él lo sabe. Por lo tanto, desde el principio, Él es el administrador y juez designado de todas las cosas. Le alcanzará el dolor como también la alegría, aunque ahora se experimente en los planos y mundos más distantes. Todo esto debe ser comprendido correctamente por el hombre y, sobre todo, es importante permitir que esta imagen cobre vida tan fuerte y firmemente dentro de él, que la lleve siempre dentro de sí, como un conocimiento cierto para todos sus deseos futuros. Todo lo que el hombre hace se va tejiendo en hilos que finalmente llegan a Parsifal en forma de emanaciones, en una manera admirable e incomprensible de tejido esencial. Que las personas sean conscientes de que siempre que quieran hacer cosas buenas para sí mismas, incluso en las cosas más pequeñas de la creación, están viviendo en armonía con Parsifal, el rey y juez de todavía designado por el Dios Santo. También pueden encontrar siempre una mano amiga y un refugio en Parsifal cuanto en sus esfuerzos por lograr el bien y la armonía. Ellos mismos experimentan la opresión y la injusticia de alguien. Puede recurrir a él en busca de protección, ayuda y estímulo. Sin embargo, esto no significa que siempre debe quejarse de todo con Parsifal y requerir a él como juez para que juzgue a los demás cuando se sienta insultado y herido por alguien, porque cada persona tiene una cierta fuerza espiritual dentro de sí para defenderse. Esta fuerza debe primero usarse lo mejor que el espíritu humano puede para mantener la armonía. Solo cuando se da cuenta en lo más profundo de sí mismo de que sus propias fuerzas no son suficientes para enfrentarse al mal en sus diversas formas, tiene pleno derecho a pedir ayuda al protector de todos los pueblos, Parsifal. Si pide con fervor y de la manera correcta, recibirá ayuda de alguna forma. El rey de la creación, Parsifal, no permite que a largo plazo se comete ninguna injusticia contra ninguno de los seres pertenecientes al ejército de la luz. Todo lo que se requiere de los hombres es reconocer con toda humildad si lo que les sucede no es la reacción de algo que ellos mismos han hecho a sus semejantes en el pasado,
o si es un nuevo mal que surge de quienes lo infligen a otros. Si las personas padecen por ello, deben soportarlo con valentía en la nobleza de su espíritu puro. Deben aprender a reconocer todos los hilos del destino que actúan en él para que se conviertan en los mejores conocedores de la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, esto crea la base para que perdonen a los demás por sus errores y traten de mantener la armonía. Esto es algo que siempre beneficia a la persona porque la hace más sensible y más sabia al experimentar todo lo que sucede en la obra de la creación. Por eso, las personas con sentimientos interiores tan puros siempre serán capaces de reconocer muy bien dónde se les está cometiendo una injusticia y dónde, por el contrario, ellas mismas pueden haber causado injusticia, dolor y sufrimiento, aunque sea solo en la parte más pequeña de sus vidas. Durante miles de años, los seres humanos han causado maldad y sufrimiento al no comprender el principio de lucha en la naturaleza que observaron desde su esencia. Lo aceptaron como una confirmación del derecho del más fuerte que está anclado únicamente en las leyes de la creación. Lo aceptaron porque lo observaron en la naturaleza, en los animales, en las plantas y en todas las demás formas de vida. Sin embargo, lo sustancial tiene una relación diferente con las leyes de Dios que lo espiritual. Lo que ocurre en la naturaleza está siempre sujeta a la conservación de la armonía en toda la estructura y a la preservación de la obra de la creación. En el nivel físico, esto a menudo significa intervenciones que pueden parecer duras y crueles a los ojos de otras personas. Pero una cosa así solo puede ocurrirle a quien ignora el principio de armonía que los servidores sustanciales, actuando en nombre de la voluntad divina, tienen en toda su administración de todo lo que concierne a la naturaleza y a la vida que en ella se desarrolla. Sin embargo, nunca debió haber sucedido que las personas, en una imitación ingenua del actuar de los servidores sustanciales, se apropiaran arbitrariamente de la inflexión externa de dolor y crueldad a la vida que los rodea. El camino y la tarea real del espíritu humano son diferentes del actuar de los servidores sustanciales. El espíritu humano, además del libre albedrío del que carece la especie sustancial, está dotado de sensibilidad, de modo que ahí donde sea necesario puede mostrar vitalidad buscando los caminos de la armonía por medios creativos y por el arte de establecer conexiones con niveles de la especie espiritual que están por encima en el actuar a la especie sustancial. Esto lo convierte en un habitante de la tierra diferente del mundo de los animales y los elementos. Por lo tanto, cuando el espíritu humano se rebaja a causar dolor, donde otros caminos hacia la armonía podrían encontrarse en el esfuerzo de su sensación, entonces en ese momento fracasa. Esto implica, entre otras cosas, la necesidad de una separación tajante de los matices finos en el concepto de rigor. La estrictez nunca debe ser despiadada. Tampoco debe ser injusto porque esto anularía inmediatamente la bendición de las leyes de la creación. Siempre ha sido parte integral de la armonía porque proviene de la pureza de Dios. La severidad que a menudo aplican las personas sin sentido del equilibrio en su superficialidad
Sin embargo, representa una intervención desafortunada en la vida espiritual de otros y, por lo tanto, está fuera de armonía, incluso cuando se aplica y albergará peligros que un día requerirán una expiación posterior. Hay una línea muy fina entre la severidad útil en la que está inseparablemente contenida la bendición de las leyes de la creación y la tiranía que destruye el corazón humano. Esto se aplica especialmente a todas las medidas dirigidas contra los miembros más débiles. Por lo tanto, quien no es capaz de utilizar el sentido de la justicia de Dios, además de la ayuda amorosa, debe ser muy cuidadoso en su comportamiento hacia sus semejantes, cuando los critica o incluso los condena. Puede enredarse fácilmente en una red de densos hilos del destino que exigen su resurgimiento, lo que inevitablemente puede frenarlo o incluso detenerlo por completo en su camino hacia la luz. Su propia convicción de que sus acciones hacia sus semejantes en un momento dado son correctas no significa nada si sus acciones no están también en completa armonía con las leyes de la creación de Dios. Por lo tanto, algo así como educar y guiar a nuestros semejantes exige que cada individuo haga el mayor esfuerzo de coraje emocional en el actuar de todos los días. Desafortunadamente, sucede muy a menudo que las personas entran en conflicto con la armonía sin darse cuenta de ello en su aparente superficialidad. Esto no cambia el hecho de que se verán obligados a enmendar hasta el último hilo de su destino. Por el contrario, los servidores sustanciales nunca actúan fuera de la armonía, sino que permanecen estrechamente conectados con ella en su dejer. Todo esto demuestra cuán equivocadamente la gente ha atravesado la vida terrena durante miles de años, tratando de imitar la dureza de la lucha en la naturaleza como su único modelo. Toda nación que se aferró a esta dureza supuestamente correcta para poder seguirla terminó finalmente en la ruina. El mundo de las personas debe estar siempre conectado con una chispa de espíritu que sea creativo y busque nuevas formas de aplicar tanto el rigor como el amor. La gente necesita ponerse en la vibración correcta que se basa en la percepción sensorial. Las palabras de Jesús les dieron una clara indicación del camino correcto para el espíritu humano. En sus discursos, el Hijo de Dios habló al hombre a su interior de un modo completamente nuevo. Mostró cómo el camino del espíritu humano conduce a la luz, al hogar espiritual. Quería separarlos de las masas y de la falsa comprensión de la vida en las masas que debe haber llevado a la gente a la confusión debido a su falta de comprensión de la diferencia entre lo sustancial y lo espiritual. En un cierto nivel de madurez del espíritu humano, la lucha en la naturaleza es reemplazada por un pronunciado sentido creativo que siempre busca la manera de lograr la armonía. Esto separaría a los humanos de la materia gruesa y del mundo natural y les permitiría seguir un camino puro de elevación espiritual para ellos mismos y para toda la vida en la tierra. Por eso las palabras de Jesús resonarán en tantas personas porque su madurez ya los había preparado para ello. La gente reconocía una nobleza y grandeza en sus parábolas figurativas que les atrajo. Pero poco después de su partida de este mundo, sus palabras fueron muy distorsionadas, de modo que el empobrecimiento de los sentimientos entre la gente volvió a apoderarse de su comportamiento anterior.
Una vez más, las emociones y la compasión pura fueron reemplazadas por pensamientos y acciones simplistas que carecían de la vivacidad y la grandeza espiritual para buscar formas de lograr la armonía entre las personas. Solo aquí y allá alguno de los espíritus encarnados en la tierra logró hacer vivo el legado de Jesús entre sus semejantes. Sin embargo, estas personas estaban aisladas y por lo tanto no podían cambiar fundamentalmente todo el asunto. La humanidad quedó así cada vez más enredada en las consecuencias de sus acciones que se multiplicaron en los hilos del destino. En último término, no hay nadie que pueda resistirse completamente a las palabras de Jesús que clara y sencillamente establecen la necesidad de expiar todos los errores si el espíritu humano ha de ascender alguna vez a las puertas del hogar espiritual. Se pretende que sea un poderoso llamamiento a la vivacidad y flexibilidad de la percepción interior del hombre para que éste pueda finalmente mantenerse más firme en todos sus pensamientos y acciones. Requiere que esté constantemente alerta a sus sentimientos. Nada se crea según un patrón y por eso la grandeza de la madurez espiritual debe expresarse en todo. El conocimiento de las palabras de Jesús debe animar al máximo a cada persona en la búsqueda afectiva y en la relación con otras personas y criaturas. Las palabras de Jesús cambian la percepción del prójimo y del extraño cuando los hijos son criados por sus padres. Todo debe estar determinado únicamente por la alerta espiritual y la sensibilidad para buscar y encontrar la armonía cuanto sea posible. Y la armonía se puede lograr en muchos lugares. Todo lo que se necesita es la voluntad de manifestar la más alta madurez espiritual que una persona ha alcanzado dentro de sí misma. Solo la voluntad de armonía mueve todo hacia mejor. Atrae pensamientos agradables y en ellos se puede encontrar el punto de partida de la mayoría de las experiencias humanas. Las personas que se esfuerzan por hacer el bien pueden recurrir a ayudantes espirituales que pueden brindarles inspiración para una coexistencia armoniosa con otras personas y todos los seres vivos. Ahí donde la armonía no puede aplicarse porque falta la base para ella en las personas implicadas, la persona sensible puede tener a su lado ayudantes importantes que le ayuden a orientar los acontecimientos de tal modo que todo lo que se aleja de la armonía se vuelva inofensivo. El requisito previo para tales acontecimientos es la pureza interior de cada espíritu humano. Solo a través de su interior puro y lleno de bien puede descender sobre él suficiente ayuda de la acción sustancial para su alma. Hoy en día, todas las acciones de los servidores esenciales que rodean a la gente en la tierra se ven inmensamente intensificadas por la proximidad del rayo de Parsifal. Por eso, con el suficiente esfuerzo humano, siempre se puede encontrar una salida a cualquier situación. Lo único que se necesita es pureza interior y suficiente seriedad en el esfuerzo que se transforma en oración ferviente con la ayuda del sentimiento. De esta manera, los ojos de las personas se abren hacia un camino que aún no eran capaces de comprender, porque les faltaba la seriedad necesaria y la confianza en la ayuda de Dios.
Cualquiera que se comporte siempre con nobleza hacia sus semejantes en todas las circunstancias puede recibir ayuda en momentos de necesidad. Lo que él hace por los demás, ayudándolos y alentándolos con pura bondad en su viaje a través de la vida, fluirá de vuelta hacia él y lo alentará en su propio ascenso por los escalones hacia el hogar espiritual. Lo que hace a los más pequeños y débiles, lo hace en realidad al Hijo del Hombre, al Espíritu Santo y al Hijo de Dios. Ninguna de sus acciones, ni siquiera sus motivos más íntimos, se pierden, sino actúan a favor o en contra de él. Y eso es exactamente lo que las palabras de Jesús describen en términos simples. Quien aprende a observarlas de tal modo que le ayudan a convertirse en un noble habitante de la obra de la creación, podrá afrontar con valentía todos los acontecimientos que ahora llegan a esta tierra en un momento en que el rayo de Parsifal pronto provocará la sacudida más fuerte en su efecto juzgador. Nada queda oculto, todo sale a la superficie y es juzgado. Bienaventurados los que lo soportan. Por sus acciones nobles se elevarán por encima de los demás, pues es ley de Dios que el bien sea más claramente reconocible que toda la mezquinidad y traición de los hombres. Quien escucha las palabras de Jesús encontrará consuelo y refugio en el resplandor ayudador del juez que viene. El Espíritu Santo dará a todos lo que vienen según las palabras de Jesús a través del rayo de Parsifal, el coraje y la fuerza necesarios para la victoria sobre todo lo que todavía pertenece a los tiempos antiguos.